Otro amistoso confirmado para la pretemporada, un poco más de Caroline y una reflexión en cuanto a los precios de traspaso en el mercado de fichajes y la labor de Marc Vives. Comenzamos. A separar otra fecha en la agenda y el calendario, y es que el Barça Famaní ha hecho oficial que jugaremos 3 encuentros en total en esta pretemporada. Bueno, salvo que se anuncie otro más. De momento no creo. Será frente al Manchester City. Día sábado 15 de agosto a las 17 horas en Inglaterra, concretamente en el Joye Stadium. Así que será un buen test para seguir preparando el curso que viene. Creo que nos vamos a enfrentar a un buen rival, o sea, todo sirve de preparación y también tendremos que gestionar ese handicap de contar con 6 ausencias, por lo comentado hace poco respecto a la convocatoria para España Sub-20. Así que veremos ahí cómo Pera se las ingenia en ese aspecto. Claramente irán jugadoras del filial para cubrir esas posiciones y eso quizás nos puede dar una pequeña idea, ciertas pistas de cómo lo afrontaremos cuando empiece la campaña oficial, o sea, cuando inicie ese Mundial Sub-20 en Polonia. Entonces tenemos ahí un reto porque claro, cuando llegue septiembre estamos en plena Liga F y también inicia la Champions y ello ya dependerá de finalmente qué jugadoras sean convocadas, quienes también van a coincidir y creo yo que muy pronto son justamente el mencionado club Manchester City y ya su ex jugadora Caroline Nicoli, quien ahora forma parte de las filas blaugranas. Por cierto, pasó las pruebas médicas, todo bien, todos los resultados fueron con éxito y comparto estos vídeos que publicó el club donde también se ve cómo ve a Pera. Ahí el mister le pregunta cómo se encuentra, si es que todo bien, y también le menciona que le hace mucha ilusión verla y asimismo que ello le genera alegría. Será interesante, ahora que está bajo su mando, ver qué rol le dará en esa línea ofensiva. Ahora, en cuanto al mercado de fichajes, tenemos que hablar sobre esto que publicó Socerdona, con Caroline como enfoque y bueno, también otros refuerzos que hemos realizado. Las imágenes son estas. A ver, vemos aquí la edad, el precio, que ya partiendo de esa base no corresponde, porque están agregando variables que por ahora no se han cumplido. Entonces no están diciendo la verdad en ese aspecto. Aquí su posición y bueno, en cuanto está valorizada. Luego también esta tabla donde vuelven a hacer lo mismo con Kika, también con el precio de Payor o por ejemplo con Julia Torres. No me había percatado de esto, o sea, directamente agregando 300.000 euros. ¿Cuándo se va a llegar a ese monto si es que se cumplen? O sea, las variables que están ahí. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque me pareció muy interesante también lo que dijo la cuenta Sonia. Cómo Socerdona hace diferencias entre la misma operación. Un fichaje. En uno, solo pone la duración del contrato, sin mencionar cifras. En otro, añade duración, rumores de cantidades y lo de el más caro. ¿Cuándo sería del club? Hasta el edit cambia. Así se construye un relato. Y tiene toda la razón. Basta con ver las comparativas y ojo, con esto, o sea, para mí Felicia Schroeder no tiene nada que ver. Lo que apunto es lo siguiente, ¿qué intención tiene esta página? ¿Por qué este tipo de publicaciones? ¿Por qué esa doble vara de medir? Es que para muestra varios botones en este caso aquí, claro, ahora que ha fichado por el Madrid, solamente
hasta cuándo ha firmado contrato, pero nada en relación al precio de traspaso. Mientras que con Caroline vemos cómo se aplica ese doble rasero. Y encima el titular también, ¿no? O sea, los fichajes más caros del Barça Femenino. Y sí, Caroline lo es. Ahora mismo es nuestro refuerzo más caro en la historia de la sección, pero no con ese precio. Y aquí, bueno, más ejemplos a modo de imágenes donde solamente colocan el contrato, en cuanto está valorizada y su posición. Mientras que con Caroline sí que agregan el precio. Curioso, curioso cuanto menos. Y me baso también en este artículo de Sport 3 que habla de los fichajes más caros de la historia, pero no del FC Barcelona, sino del fútbol femenino. Y son los siguientes. En primer lugar, Grace Gueyoro, 1.6 millones de euros. Luego Felicia Schroeder, 1.5. Alisa Thompson, 1.5. Y le siguen Caroline con 1.2. Y también Lisbeth Ovalle bajo la misma cantidad. Así que ahí aclarando un poco cómo va conformado ese tema. Otro nombre que tenemos que volver a repasar es el de Franziska Kett. Y regresamos a Soccerdona porque en su página pues le han dado la siguiente valoración ahora que ha sido vinculada recientemente para el FC Barcelona. Bueno, que se intentó para este mercado de verano, y a ver si es que termina llegando en enero o si no como agente libre ya para la próxima campaña, aunque claro, queda mucho, o sea, no es algo seguro. Otros clubes, al saber que se intentó este movimiento, pueden interesarse aún más, se puede formar aún una competencia más difícil en cuanto a lo económico, lo cual podría afectar a la operación. Ojalá que no, ojalá que no, porque me parecería un buen refuerzo, pero bueno, según la página citada, pues tendría este valor de mercado, 675.000 euros. Ahora, eso significa que tú ofreces esa cantidad y el Bayern de Múnich va a aceptar, me refiero en enero. Yo creo que no, yo creo que podría salir más, quién sabe si 800.000, 900, 1 millón, ya ellos se verá, más que todo por un tema de edad, más que todo por un tema de rendimiento y porque son los precios que se están manejando en el mercado del foot fem. Entonces, si queremos reforzarnos, también tenemos que ir adaptándonos y, dentro de lo viable en cuanto al fair play financiero y el límite salarial, adaptarnos para poder ahí sumar otro fichaje a nuestras filas, que me parecería un gran salto, ya del que por sí tenemos en el lateral diestro, aparte que es polivalente. Y cierro con lo que quería comentar respecto al trabajo que está realizando Marc Vives. ¿Por qué? Porque en este tiempo he visto en redes sociales ciertos ataques que ha ido recibiendo, que no son críticas constructivas, y por supuesto uno puede opinar, uno puede decir, bueno, yo creo que aquí se está equivocando, en este aspecto quizás se puede mejorar, pero yo apunto más a lo que se ha dicho de que no estaba haciendo absolutamente nada. O sea, que la sección se encontraba paralizada, que la sección se encontraba en un stand-by constante y que no avanzaba nada. Y esto sí que no es verdad. O sea, la diferencia es que no se filtraba. Por ejemplo, lo de la mencionada Kett. No lo hemos sabido hasta ahora, pero el club lo estuvo intentando. E incluso habían otras alternativas. Nombres que no han salido. Nombres que no se han desvelado. O lo de la portera, Tyler McKennie. O sea, no es que la llamaron y en cuestión de horas se cerró el traspaso. No. Sino que la misma protagonista había dicho que en enero, a sabiendas del interés del Barça, se estuvo preparando para dar el salto al fútbol de élite. Entonces hay cosas que no sabemos, hay cosas que al final la dirección deportiva trabaja en petit comité y nos terminamos enterando luego. Así como cuando llegó Cadilla Cissé para el B, o como fueron sonando los refuerzos tanto de Van Asten como Martina. Y también hay que tener en cuenta que pasamos un proceso electoral y hay operaciones que se han ido acelerando también desde la llegada de Laporta, desde el 1 de julio. Entonces creo que siempre
hay que tener en cuenta todos esos aspectos antes de caer en ciertos mensajes y relatos fatalistas, y con ello tampoco estoy diciendo que todo sea perfecto. Por poner un ejemplo reciente, yo mostré hace poco mi desacuerdo con cierta demora en cuanto a las renovaciones tanto de Caro como de Torre, y bueno, al final pues se terminaron anunciando tarde, pero se terminaron finalmente haciendo oficiales. O por poner otro ejemplo de cosas que he leído en redes sociales, ver que avanzaba un poco el mes de julio y que la plantilla se mantenía como tal. O sea, que no habían incorporaciones, pero por eso también hacía mención de lo del tema electoral, y en cuestión así de pocos días empezó a tomar forma. Y ahora vemos más o menos cómo va quedando confeccionada. Podría quedar así. Bueno, también tenemos ahí a gente del filial, salvo sorpresa, hablando concretamente de lateral. Pero más que todo quería, no sé, decir esto a modo de reflexión, soltar esto que llevaba dentro, porque, o sea, decir que no se hace absolutamente nada, que Marc Vives es un Aragán o algo así, es que no. O sea, me parece que es algo que no va acorde a la realidad. Por supuesto que se trabaja, que no se sepa todo, ya es algo diferente. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de dejar su like, aquí abajo sus comentarios, ahí leo a todos y a todas. Suscribiéndose estarían apoyando un montón al canal y ya nos vemos en el siguiente.